Y dice así, ¿cómo está tu fe y tu paciencia? Amén. Sabemos que son dos frutos del Espíritu Santo. Amén. La fe y la paciencia. Porque es un complemento que cuando usted se convirtió al Señor, el Señor se lo ha dado. Amén. Es como ese regalo que usted desea, usted anhela, cuando alguien le regala algo bonito, a que usted lo cuida. Cuando alguien le regala un reloj muy bonito, brillantito, a que usted lo cuida, se lo pone en ocasiones especiales. Así es el Señor. Así es el Señor. Él da a sus hijos, amén, aquello que necesita para que esté completo, para que pueda avanzar. Dice que la paciencia es un término para señalar la capacidad humana para soportar las calamidades de la vida. ¿A que sí? ¿A que sí? Por eso mismo Dios es perfecto. Por eso mismo Dios a usted lo ha dotado con ese fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Amén. ¿Y qué nos enseña la palabra? Cuando un creyente debe tener por sumo gozo cuando se halla en diversas pruebas. Como leemos en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer poco a poco, ¿sí, hermanos? De momento vamos a leer el capítulo 1, el verso 2. Y dice la palabra del Señor así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Amén. ¿Por qué dice el Señor tener por sumo gozo cuando nos encontremos por diversas pruebas, hermanos? Porque cuando usted vino al Señor, hermanos, sabemos que en ese tiempo, en todo este tiempo, hasta el día de hoy, ha estado tratando con usted. Amén. En diferentes áreas de su vida. Y una de ellas, y muy importante, en su fe, en su paciencia. Amén. ¿Qué pasaría? Que lo que usted tiene guardado en su corazón es esa petición. Usted lleva cada día, Señor, todavía no me ha contestado. Señor, ¿qué pasa? Señor, estás tardando. ¿Qué pasa, Señor? Entonces, hermanos, ¿usted sabe lo que pasa? Es que el Señor está trabajando en usted, en ese tiempo de espera. Amén. El Señor la está puliendo a usted. Amén. Me está puliendo a mí. Amén, hermanos. En esa manera el Señor trata con nosotros muy personalmente, con nuestra vida, con nuestra fe, con nuestra paciencia. Amén. Él te trata de muchas maneras. Ya sabemos que cada uno personalmente pasamos por aflicciones. ¿Cuántos han pasado por aflicciones? Por desánimos. La pérdida de alguien querido. Es duro, ¿no, hermanos? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy más allá. Voy a este grupo como iglesia, hermanos. Como iglesia. Créame que cuando yo estaba escribiendo, les voy a leer tal cual como yo escribí esta parte de aquí. Como iglesia mismo que somos, esperando un lugar más grande, donde quepan más hermanos y con una escuela dominical espaciosa para los niños. Cuando el pastor oraba por aquel lugar, yo digo, Señor, gracias, porque tú una vez más das confirmación de lo que tu pueblo necesita oír por medio de tu Espíritu Santo de Dios. Hermanos, la iglesia también tiene necesidad. Amén. La iglesia también está en ese periodo de prueba para poder avanzar. Ahora mismo nosotros estamos en prueba, hermanos. Amén. El Señor, hasta que nos provea un sitio idóneo, porque lo va a hacer, yo por fe lo creo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Yo creo en ese sitio grande, espacioso, donde vamos a caber aún más. Amén. Donde los niños tendrán un espacio, una zona confortable, para que también se sientan cómodos en la casa del Señor. Yo lo creo. Amén. Yo tengo fe. Porque, ¿saben por qué estamos en ese proceso, en ese periodo? Porque el Señor, como iglesia, en conjuntos, estando en un mismo sentir, nos está puliendo. Una vez se me acercó una niña, una joven, estaba en el colegio de mi hijo. Me sonríe, bueno, yo también le devuelvo la sonrisa, yo no la conozco. Y me dice, tú vas a una iglesia, ¿no? Y yo le digo, sí, me congrego. Ah,
yo también me congrego, pero te invito, ven a mi iglesia. Le digo, ups, es que yo ya asisto. No, 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 ven. ¿Sabes por qué? La mía es más grande, es mucho mejor. Y yo, claro, por dentro decía, pero ¿cómo puede compararme esta joven un ministerio con otro si no ha ido, no ha conocido el mío? O sea, no lo puede hacer. Y luego me empezaba a decir, mira, tenemos estos horarios, hay culto de jóvenes, hay culto de damas, hay culto de varones, es muy grande. Yo decía, qué bien, gloria a Dios, es un ministerio grande. Amén, porque según lo que ella me narraba de su iglesia, le digo, Señor, gracias porque este es un ministerio grande. Entonces ya estaba pensando y cavilando en mi corazón, diciendo, bueno, Señor, yo sé que aquí, Señor, es una iglesia pequeña, Padre. A mí me gustaría un sitio más grande, la verdad, que sea más, que quepan más los hermanos, que sean los ministerios aún que falta por levantar, terminando de levantar, Señor. Pero, ¿saben qué, hermanos? Que cuando estaba construyendo esto, me vino toda esa imagen en mi cabeza y estamos en un tiempo, en un proceso de esperar y de aprender. Porque mientras estamos en este sitio aquí, hermanos, estamos aprendiendo cada uno. Porque no sabemos que cuando ese sitio idóneo esté preparado para cada uno de nosotros, venga más gente, entonces nosotros ya debemos de estar preparados. Amén. Debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque muchos vendrán, muchos enfermos vendrán, muchos quebrantados de corazón, quebrantados de espíritu, quizás con problemas, quizás algún hermano se le acerca a usted con un problema similar al suyo, pero usted, el Señor la levantó y le ayudó y usted la capacitó también para ayudar a aquel hermano que viene nuevo. Amén. Y somos responsables como iglesia, responsables, hermanos, de acercar a aquellos que vienen a la presencia del Señor. Amén. Somos responsables. Que el Señor nos ayude a trabajar, hermanos, unidos como iglesia, a avanzar, tener paciencia, tener fe y creer que Dios lo hará. Amén. Seguimos. Cuando cuando estaba escribiendo, digo, Señor, un lugar grande, un lugar espacioso. Yo veo a veces iglesias, veo un grupo maravilloso de alabanza, que todos ahí está sonando la batería, el piano, una hermosa voz. Digo, Señor, también estamos esperando que tú aún sigas levantando siervos dentro de tu iglesia. Somos pocos, Señor, pero yo creo que tú vas a seguir levantando para que te sirvan también en la alabanza. ¿Por qué no? Amén. No tenemos las mejores voces. Amén. No somos profesionales. Pero ¿sabes lo que tenemos, hermanos? Un corazón que quiere alabar al Señor, que quiere agradar al Señor. Amén. Amén. Yo creo que aún los ministerios que están pendientes aquí, que el Señor va a levantar en su tiempo, porque su tiempo es bello, es precioso, hermanos, yo creo que el Señor lo va a hacer. Yo creo que el Señor va a levantar a hermanos para que trabajen en los ministerios que aún falta. Estamos pendientes por el ministerio de evangelismo. Amén. Amén. El Señor va a levantar evangelistas de aquí. Amén. Yo lo creo. El ministerio de varones. Yo creo que el Señor también va a añadir a esta iglesia varones. Amén. Amén, hermanos. Y aún los ministerios que ha levantado el Señor por su misericordia, los va a levantar aún más. Pero todo tiene un proceso. Depende de la fe, de cuánto le creamos al Señor y la paciencia, y mientras estemos perseverando, aprendiendo también, hermanos. Amén. Seguimos. Dice en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué pasaría si nosotros perdiéramos esa paciencia? ¿Qué pasaría si de repente dices, bueno, no puedo aguantar más, no puedo esperar más, voy a hacerlo por mi propia cuenta? Hermanos, estamos entonces actuando por nosotros mismos. Y déjeme decirle una cosa, estamos empezando no a perder la fe, sino que nuestra fe está siendo menguada. Amén. ¿A que no queremos eso? Yo no quiero eso en mi vida, hermanos. Y yo espero que como iglesia tampoco. ¿Y qué nos dice también el Señor en su palabra sobre la fe?
Dice así que la fe, tu fe, nuestra fe como iglesia, más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Amén. Tiene que ser probada. Cuando el Señor le toque levantar este ministerio, quiere decir que el Señor en ese proceso, mientras estamos avanzando como iglesia, nos va probando, va mirando a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Vamos, todos estamos juntos, cogidos de la mano en ese proceso. ¿Sí? Avanzando, hermanos. El Señor está probando su iglesia. Y el que persevere, ese sí que será de Dios, hermanos. Tenemos que perseverar hasta el final. Amén. No se quede, hermano, no se quede atrás. Somos un cuerpo, hermanos. ¿Y qué hace el cuerpo cuando camina? Camina todo el cuerpo. No se va quedando una pierna atrás, si no sería descuartizado. Somos un solo cuerpo, hermanos. Amén. Amén. Así es. Que por fe andamos, no por vista, como dice la palabra del Señor. Es un fruto valioso, es un fruto precioso que también el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Amén. No perdamos la fe. Yo sé que cuando en ese proceso que usted es probado, para que su fe sea fortalecida, para que su paciencia no se agote, no se acabe, hermanos, por mucha aflicción, usted siga adelante, crea. Y Dios hará en su momento, en cada uno de su vida. Amén. Y cuando esté aquí en la iglesia, aún más. Amén. Seguimos en el 4, hermanos. Ponga atención. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Y qué estamos hablando? Sin que os falte fe, sin que hayáis perdido la paciencia, sin que os hayáis enfriado. Amén. Dice que tenemos que terminar perfectos, cabales. Yo digo, Señor, ¿acaso hay alguien que ha perdido la cabeza? Pues sí. Pues sí. Quizás por la desesperación, quizás por ese problema tan fuerte que tú estás atravesando en tu vida, puedes perder tu cabeza y decir, no puedo más. Lloras. Te sientes desesperado. Y dices, Dios mío, no puedo más. Y llega un momento que quizás en tu vida no quieres saber ni de Dios. No, hermanos. Ese no es el propósito que Dios ha trazado para tu vida. Ese no lo es. Amén, perdón. Dios no te da una prueba o una carga que no la puedas soportar. No te da más de lo que tú puedas aguantar. Porque Dios sabe tus limitaciones, tu capacidad, tu manera de soportar, tu paciencia. El Señor sabe, solo que necesitamos ser pulidos. Amén. Necesitamos, hermanos, es necesario pasar por todo eso que nos acontece en nuestras vidas a cada uno. Es necesario. ¿Saben por qué? Porque ahí es cuando aprendemos. Porque ahí es cuando nosotros podemos decir gracias, Señor. Porque a pesar de este proceso, tú me has mantenido, Señor. Amén. Y tú me has perfeccionado. Amén. Hermanos, el Señor nos perfecciona, nos prueba. Solo tenemos que mantenernos, perseverar. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién tenemos que pedirla? A Dios, hermano, no se equivoque. El cual la da a todos abundantemente. ¿Cómo la da? Abundantemente. No da ni poquito ni bueno para que te conformes en este día. No, dice abundantemente, hermanos. Amén. Y sin reproche. El Señor no le va a reprochar nada. Todo lo que le pida de corazón, Él se lo dará. Todo lo que usted ha pedido de corazón en esta tarde, Él se lo va a dar en su tiempo. Eso sí, sepa esperar y tenga paciencia. Sé esperar y tengo paciencia, Señor. Porque si usted es una de las personas que pierde muy rápido la paciencia, hermanos, ya le digo yo que vaya agarrándose, porque ahí es cuando el Señor trata más fuerte con usted. La sacude, los zarandea. ¿Pero para qué?
para usted quebrantarlo y para que su paciencia sea pulida. Es más, también les digo una cosa, como iglesia, yo veo a hermanos tan maravillosos, y no pienses de ninguna manera, cuando tú veas a tu hermano que se le ha dado algo en su vida, cuando tú veas al hermano que Dios lo levanta con poder, que le da dones maravillosos, que es bautizado por el Espíritu Santo de Dios, no digas conmigo no puede pasar esto. No, ni se te ocurra, porque yo sé que no lo dices ni por envidia ni nada de eso. No, no lo digas, hermanos. Más bien, cambia y pida al Señor, Señor, primeramente dame sabiduría, Señor. Yo también anhelo ser levantado, si usted anhela, siempre y cuando eso, hermanos, si usted anhela que también el Señor lo levante a usted con poder, también puede pedirle al Señor, y el Señor le dará sin reproche. Amén. Sabemos que aparte de ser una iglesia, aparte de estar aquí, hermanos, también tenemos que anhelar los dones maravillosos del Señor. Amén. También tenemos que anhelar, no es malo anhelar. Al Señor le gusta eso, se agrada. Y dice así, esta es una condición, el 5, perdón, es una promesa, que me pierdo. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ya lo hemos leído, pídala. Amén. Esta es una promesa preciosa porque dice que el Señor la da y abundantemente sin reproche. Pero también hay una condición, hermanos. En el 6 que dice, pero pida con fe. Ahí viene, hermanos. Pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, hermanos. Dice que tenemos que pedir ¿con qué? Con fe, no dudando nada. No dudando nada, hermanos. Tenemos que pedir, el Señor es bueno, el Señor quiere darte eso que tú anhelas, pero lamentablemente a veces pasa el tiempo y hasta dudamos si va a llegar o no va a llegar esa promesa. ¿A que sí? Amén. A veces cuando hay algo que usted pone en su corazón, voy a poner un ejemplo, cuando usted quiere la conversión de un familiar y pasa un año, quizás pasa 2 años, pasa 3 años, ¿y qué pasa? Usted ya empieza a dudar, es que yo no sé si el Señor lo va a convertir o no sé qué pasa. No, usted ya está empezando a dudar. Está siendo semejante, ¿a qué está siendo semejante? A esa onda del mar que es arrastrada por la orilla de un lado para otro. No, no seamos como esa hoja seca que va por el viento, que es arrastrada por el viento y es perdida, hermanos. No, tengamos fe. Como iglesia tengamos fe, aún no solamente como iglesia, sino en tu vida personal. Hermanos, el Señor quiere darte eso que tú anhelas. Amén. Sin reproches. Amén. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es fiel, yo lo creo. Gloria te damos a ti, Señor. Amén. Y seguimos en el mismo libro de Santiago, hermanos. Vamos a leer en Santiago 5, verso 7. Dice así, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén, hermanos. Dice que tengamos paciencia hasta cuando venga la venida del Señor. La venida del Señor. ¿Por qué dice el Señor? ¿Por qué nos avisa aquí en este pasaje? Dice tener paciencia hasta la venida del Señor. Porque, hermanos, claro está, con todo lo que hay en este mundo, con todo lo que está sucediendo, últimamente veo unas noticias. Bueno, ya no son noticias, ya es que ya son malas noticias. Con todo lo que está pasando en Sudamérica, ahora mismo hay una cumbre del clima
que el planeta está sufriendo, con todo lo que está pasando, dice el Señor que tengamos paciencia hasta su venida. Hermanos, nos advierte, porque es verdad, hay cosas que pasan aún en nuestra familia, desastres, amén. Hijos que se levantan contra los padres, amén. Padres que van contra los hijos, ¿sí? En mi trabajo mismo veo compañeros, cuál es su manera de comportarse, amén. En las escuelas, cómo veo los niños, cómo se expresan. Por eso dice su palabra, tened paciencia hasta la venida del Señor, hermanos. Dice, mirad, nos pone un ejemplo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, dice, con paciencia hasta que reciba la lluvia. Hermanos, tenemos que ser como esos labradores, como dice su palabra. Tenemos que seguir trabajando, ¿sí? Hasta esperar esa lluvia, ya sea tarde o ya sea pronta. Y ya para ir finalizando, en el 8 leemos, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos afirmar nuestros corazones? ¿Cómo usted cree que puede afirmar su corazón? Con la palabra de Dios. Es la única manera, no hay más. No hay otra manera en cómo nosotros podemos afirmarnos aún más en el Señor. ¿Cómo podemos afirmarnos nuestros corazones? Amén. Tenemos que ser constantes. Tenemos que ser, es un trabajo cada día. Amén. Estar constante, y es la única manera, hermanos, de mantenernos, de afirmar nuestros corazones, como dice su palabra. Amén. En oración. Y voy a contarle algo que me pasó esta madrugada, hermanos. Cuando estamos intercediendo, yo he escuchado a un hermano aquí diciendo, Señor, levántanos de madrugada a orar. Levántanos a orar de madrugada. Y créanme que para mí no es fácil levantarme de madrugada, porque a las 3 de la madrugada está ya muy avanzada y el cuerpo te pesa. Pero yo me levanté, hermanos, a las 3:30 de la madrugada con un fuerte dolor de mi mano. No podía dormir. Y estaba ahí sentada, había encendido las luces, estaba con un sueño terrible. Pero luego me senté y dije, bueno, voy a sacarle partido a este dolor. Voy a empezar a orar. Hermanos, en esa hora, créame que el Señor me puso en esa hora a 2 familias y a un joven. Y empezaba yo a orar por estas 2 familias y por este joven. El joven es un primo mío, es un familiar. Y aparte de este joven, a 2 familias más. Y empecé a interceder por estos hermanos. El dolor se fue, desapareció. Me volví a dormir y me levanté como si nada, con mis fuerzas renovadas, hermanos. Amén. Créanme que fue un tiempo en la cual yo decía, bueno, Señor, a mí me cuesta, pero por algo el Señor te instruye. Amén. Por algo el Señor te levanta, hermanos. Si usted se levanta, yo me levanté con dolor. No podía dormir, no había manera. Pero bueno, en ese momento tomé la decisión de cambiar. Voy a cambiar esto. Ya no me va, yo sé que a pesar del dolor que tenga en mi mano, que me levanté con dolor, un dolor horrible, voy a cambiarlo, voy a empezar a orar. El Señor hace y hará. Amén. Amén, hermanos. ¿Y cuál es la reflexión? ¿Qué es lo que el Señor trae ese mensaje para su iglesia? Que seamos constantes, hermanos, que tengamos fe en lo que pidamos y en lo que creamos, y que tengamos esa paciencia. Amén. Pues, hermanos, espero que esta pequeña reflexión les haya servido para sus vidas, porque a mí, la verdad, me ha ayudado bastante. El Señor los bendiga.